Bueno, tú nos avisas, Andrea. Sí, está. Un segundo. Ya. Vamos a dar inicio a la transmisión. Buenas tardes, camaradas, compañeros y compañeras, compatriotas y a todos aquellos que nos escuchan a través de la cuenta del COSI, el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz en Venezuela. Vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy, que es una videoconferencia organizada por el COSI conjuntamente en esta oportunidad con el Partido Comunista de Venezuela, el PCV, y la Juventud Comunista de Venezuela. El título de la videoconferencia es 75 años de la victoria de los pueblos del mundo sobre el nazifascismo. Y el día de hoy vamos a contar con la valiosa presencia de tres distinguidos panelistas. Tendrá la palabra en primer lugar Su Excelencia el embajador de la Federación de Rusia en Venezuela, distinguido embajador Melik Bagdasarov. En segundo lugar, tendrá el derecho de palabra el camarada Carolus Wimmer, quien es secretario de Relaciones Internacionales del PCB. Y en tercer lugar, tendrá el derecho de palabra el camarada y compatriota Gabriel Aguirre, quien es secretario general de esta organización, el COSI, el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz en Venezuela. Antes de dar inicio a la actividad, es importante señalar que este 9 de mayo, un día como hoy, en 1945, la Alemania nazi firmaba la rendición ante el Ejército Rojo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y con estas actas de capitulación de las Fuerzas Armadas alemanas que se firmaron en Berlín el 8 de mayo de 1945 en horas de la noche, pero que representaba el 9 de mayo por razones de horario en Moscú, pues se dio fin a la Segunda Guerra Mundial. Esta fecha se conoce en el mundo como el Día de la Victoria y es importante también señalar pues que esta guerra se cobró la vida de más de 60 millones de personas. Y en el caso de la Unión de República Socialista Soviética, más de 27 millones de hombres y mujeres, guerreras y guerreros fallecieron en el marco de este conflicto armado. El embajador podrá precisar más detalles al respecto. Ya para finalizar, pues igualmente en el año 2004 la ONU adoptó una resolución en la Asamblea General para recordar este día como una jornada de reconciliación, para rendir homenaje a quienes fallecieron en este conflicto armado. Ya pues recordamos finalmente que lo más importante de esta fecha histórica es tratar de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra y sobre todo evitar el resurgimiento de movimientos neonazis y neofascistas en estos tiempos de la humanidad. Con este breve preámbulo vamos a dar inicio a esta importante videoconferencia con nuestros tres distinguidos panelistas el día de hoy. En ese sentido, tiene la palabra el distinguido embajador de la Federación de Rusia en Venezuela, Su Excelencia Melik Bagdasarov. Bienvenido, embajador. Seleccionemos la imagen del embajador, por favor. Adelante, embajador. Videoconferencia muy importante y verdaderamente para mí es un honor especial como un representante del país que derrotó el régimen nazifascista y bueno, compartimos plenamente todos los valores de que vamos a hablar hoy día. Este año se cumple séptimo quinto aniversario desde el fin de la Gran Guerra Patria. Durante el lustro de 1941-1945, libró el Ejército Rojo y todo el pueblo soviético contra nazifascismo alemán y sus aliados. El día 9 de mayo, que marca la gran victoria en la contienda de nuestra defensa patria y pone término a la Segunda Guerra Mundial, sigue siendo para la Rusia de hoy una fecha sagrada, verdaderamente sagrada. En la etapa actual, ante crecientes intentos de falsificar los acontecimientos en torno a esta guerra, adulterando el legado de paz para las generaciones venideras, nos toca defender
la verdad, la sagrada memoria y el honor de aquellos héroes que ofrendaron sus vidas para que hechos similares no volvieran a ocurrir nunca en ninguna parte del mundo. El corto periodo entre la Primera y la Segunda Guerras Mundiales se conoce como la entreguerra, con lo cual se transmite la idea que ambas contiendas pueden interpretarse como dos etapas de un solo plan geopolítico, cuyo objetivo final era recomponer el mundo a favor de ciertos grupos de intereses económicos y financieros. Desde la altura de nuestros días se ve como claridad el designio de enfrentar entre sí a Alemania y rugoso desarrollo económico y militar muy peligroso para la élite global que buscaba un predominio absoluto. Muchos historiadores sostienen que desde el punto de vista práctico, la Segunda Guerra Mundial empezó el 30 de septiembre de 1938, cuando el Reino Unido y Francia, tras aceptar con fines de apaciguamiento la anexión por Alemania de Austria, optaron por ceder a su hambriento socio germano una víctima más, el joven Estado checoslovaco. Otro país europeo, Polonia, se aprovechó de esta conquista nazi y se anexó la región de Teschin. Fue también Polonia la que se negó a permitir el paso de las tropas soviéticas por su territorio para prestar ayuda a Checoslovaquia. La primera etapa de la Segunda Guerra Mundial, que oficialmente se inició el 3 de septiembre de 1939, es denominada por los analistas internacionales como guerra extraña o guerra ficticia, ya que los países europeos prácticamente no pusieron resistencia al avance de las tropas alemanas. Más tarde, cuando a partir del 10 de mayo de 1940, los nazis incrementaron el ímpetu militar, el cuerpo extraordinario británico les dio la espalda, se retiró de sus posiciones y regresó a formar a su país isleño, sin dar batalla. De modo que la ocupación de Europa culminó un corto periodo de 44 días. El potencial industrial y laboral de los países europeos estaba listo para ser utilizado plenamente por el monstruo hitleriano contra nuestro país. Como parte integrante de los efectivos de las tropas alemanas, combatieron en el frente oriental soldados y oficiales de casi todas las naciones del viejo continente. Ello permite decir que nuestra patria tuvo que enfrentar una fuerza descomunal, oponiéndose prácticamente a toda una Europa integrada, avasallada y militarizada. En la madrugada del domingo del 22 de junio de 1941, de forma alevosa, sin previo aviso ni declaración de guerra, el ejército invasor atacó el territorio de la URSS, desde el Mar Negro hasta el Mar Báltico. El inicio de la campaña de 1941, cuando la agrupación Centro del Wehrmacht se enfiló directamente hacia Moscú, fue desastroso para el ejército rojo. Ya en otoño de aquel año, los ciudadanos soviéticos muertos, heridos y hechos prisioneros sumaban varios millones. En los años que duró la guerra, la industria soviética creció y se perfeccionó técnicamente. Nuestros aviones, tanques, nuestra artillería
no cedían y en muchos casos superaban sus análogos del armamento alemán, producido en las mejores industrias europeas. Basta recordar las famosas Katyushas, cuyo poder proyectil era tan temido por el adversario. En total, durante los años de la guerra, fueron construidos 3.500 nuevas plantas y fábricas y otros 7.500 fueron reconstruidas, modernizadas. Un papel importante en esta labor pertenece al programa llamado Lend-Lease, según el cual los Estados Unidos, asistidos por Inglaterra, suministraron durante la guerra a la URSS materias primas, insumos industriales, máquinas, herramientas y elementos por los cuales se les pagaba con oro de las arcas de nuestro país. Fue una ayuda valiosa de los aliados que llegaba a un 8% del PIB de la nación soviética. El plan inmediato del cuartel hitleriano en 1942 consistía en ligar a las fuentes de hidrocarburos, para lo cual le era imprescindible tomar en sus manos la ciudad Stalingrado. Y desde esta base irrumpir en las zonas petrolíferas del Mar Caspio. Lo que ocurrió ahí es bien conocido en el mundo. La dura batalla del 17 de julio de 1942 al 2 de febrero de 1943, en que participaron más de 2 millones de soldados, terminó con una derrota devastadora de los nazis. Punto culminante de la Gran Guerra Patria lo constituyó la famosa batalla de Kursk, que duró de 5 de julio a 23 de agosto de 1943. Ahí se enfrentaron de ambas partes 4 millones de soldados, 13.000 tanques, 70.000 cañones y morteros, así como 12.000 aviones. El Ejército Rojo obtuvo tras esta carnicería una iniciativa militar que no soltó hasta el desenlace final de la campaña alemana. La mayor operación militar ofensiva en 1944 se realizó por las tropas de 4 frentes del ejército soviético en Bielorrusia con el nombre de Bagration. En el curso de la misma fueron derrotados 168 divisiones y 20 brigadas de las tropas enemigas. Dicha operación fue acordada con los aliados occidentales. El segundo frente, según se había acordado por la URSS y Estados Unidos y Gran Bretaña, debía abrirse en 1942. Se intentó lanzar un desembarco en el norte de Francia en agosto de aquel año, pero la operación fracasó. Seguían nuevos problemas que no se cumplían. Atendiendo a sus intereses coloniales, los aliados acordaron, en vez de Europa, romper las hostilidades en el norte de África. No cesaban las promesas de Churchill y Roosevelt de entrar en acción contra Alemania en el teatro europeo en primavera de 1943. Más otra vez optaron por una variante suave y hicieron el desembarco en Sicilia, en el sur de Italia, donde casi no había resistencia. El verdadero segundo frente de las tropas aliadas se abrió solo en 1944, 3 años después de la invasión alemana contra la URSS. Ello se hizo cuando ya no quedaban dudas sobre el desenlace de la guerra y cuando el Ejército Rojo, más vigoroso que nunca, se alistaba a cumplir la fase final de su misión libertadora, aplastando la bestia fascista en su guardia.
En Occidente se dieron cuenta de que toda la victoria en esta guerra sería de la URSS. El 6 de junio de 1944 comenzó la denominada Operación Orlov, el desembarco más grande en la historia humana. Más de 1 millón de efectivos ingleses, norteamericanos, canadienses, apoyados por unidades del Comité de Liberación Nacional de Francia y varias unidades polacas del gobierno en exilio, por fin se hizo efectivo. La Unión Soviética y la Federación de Rusia nunca han subestimado la importancia del segundo frente y se aporte a nuestra victoria común. Por muy tardío que fuese, los combatientes que lucharon en el frente occidental merecen nuestro profundo agradecimiento como héroes y como libertadores de Europa. Al mismo tiempo, el ejército soviético iba liberando los países del este y del centro de Europa. La conflagración mundial desatada por la Alemania fascista y sus aliados llevó las vidas de más de 60 millones de personas. 27 millones los ofrendó el pueblo soviético. Todos los países aliados juntos perdieron en campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial un poco más de 60.000 combatientes. No es poco verdaderamente, pero no es comparable. Todavía rugían los cañones de la guerra en los frentes de Europa cuando los aliados de la Unión Soviética ya empezaban a urdir sus nefastos designios de la futura Guerra Fría. Se coordinaban planes de unirse a las tropas alemanas en una cruzada conjunta contra el ejército rojo. Tal era Plan Reich, elaborado secretamente por los aliados de Quebec, Canadá, en noviembre de 1943, ojo, antes de abrir la segunda frente. Los servicios secretos americanos establecían contactos directos con altos representantes de la SS nazi, sondeando la posibilidad de una paz separada, que no incluyera a la URSS. A pesar de estas maniobras desleales, las nuevas reglas geopolíticas se iban afinando en los históricos encuentros de Stalin, Roosevelt y Churchill en Teherán 1943 y Yalta 1945. Este último delimitó las zonas de influencia en Europa que pudieron garantizar la seguridad de las partes y el balance necesario para una larga coexistencia pacífica. Ahí se esbozaron los contornos de un nuevo orden político mundial. Después de la muerte del presidente Franklin Roosevelt, llega a la Casa Blanca en Washington Harry Truman, respetando a los sectores guerreristas. A estas fuerzas y sus pares en Londres no era aceptable el triunfo de un país socialista y la expansión de su ideología. Tampoco les gustaba el surgimiento en muchos países europeos de una izquierda antifascista y patriótica, de amplio apoyo popular, orientada hacia la URSS. Para imponer el viejo continente a Pax Americana, había que demostrar al mundo la superioridad del Occidente en armas de destrucción, con el fin de intimidar a los rusos. Washington decide arrojar las 2 bombas atómicas sobre la población civil de las ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. Por suerte, no se llegó a implementar el plan de ataque contra la URSS, que ya estaba aprobado para el 1 de julio de 1945. Muy pronto, nuestro país ensayó su propio dispositivo nuclear. Así, desde los primeros días de paz, el mundo se dividía en 2 polos opuestos. Empezaba la carrera armamentista, pero la arquitectura bipolar
permitió al continente europeo, por primera vez en su historia, vivir pacíficamente durante más de medio siglo. Hoy en día, los falsificadores de la historia pretenden desconocer el papel decisivo del Ejército Rojo de la Segunda Guerra Mundial. Minimizan el heroísmo del soldado soviético, desfigurando su noble y valiente imagen y su misión libertaria. Hay intentos de invertir los papeles de víctimas y victimarios, pero lo peor de todo es que la manipulación que se hace de la historia permite el rebrote del ideario nazifascista. Los verdugos de la SS y Gestapo vuelven a ponerse sus uniformes y salen a marchar por las calles de algunas ciudades europeas. Distinguidos señores, la celebración del aniversario de la victoria de la Gran Guerra Patria y de fin de la Segunda Guerra Mundial no es solo un obligado tributo a la memoria de los héroes y mártires, es también una reafirmación de los principios básicos de posguerra, incluyendo las sentencias de condena al nazifascismo, expresadas en el Tribunal de Nuremberg. Los legados de paz y coexistencia, la máxima inexorable de todas las discrepancias, pueden ser resueltas por medios políticos y diplomáticos. En el mundo lleno de armas mortales, más terribles que las de la guerra pasada, es imperativo que se reconozca la supremacía del derecho internacional. Se respete la multilateralidad, la soberanía de los estados y la autodeterminación de los pueblos como principios inamovibles y como una vacuna eficaz contra el peligro virus guerrerista y virus nazifascista. Para no olvidar, hay un tema más especial también: Holocausto, Shoah. Murieron solo por nacer judíos. No podemos permitir que se repita esta tragedia para ningún pueblo. Por esto, seguimos avanzando y estrechando nuestros esfuerzos para hacer nuestro planeta, nuestro mundo más justo, más pacífico y más humano. Bueno, señores, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, embajador. Vamos le agradecemos por su intervención el día de hoy. Evidentemente, en esta fecha histórica no solamente conmemoramos el aniversario de la victoria de la Gran Guerra Patria, sino también nos recuerda los principios de posguerra, como son el multilateralismo, los principios del derecho internacional, el respeto a la soberanía, a la independencia política, a la integridad territorial, la no interferencia en los asuntos internos de los estados y la autodeterminación de nuestros pueblos. Nuevamente, muchísimas gracias, distinguido embajador, por su intervención. Vamos a darle ahora el derecho de palabra a nuestro segundo invitado especial, que es el camarada Carolus Wimmer, quien es el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Venezuela. Tiene la palabra Carolus. Muchísimas gracias. Es un gran honor para el Partido Comunista de Venezuela estar presente este día con ese tema tan importante y con un panel excelente. Un gran saludo a su excelencia embajador Melik Bagdasarov. Nos conocemos hoy, estoy seguro que nos vamos a ver mucho en esa también amistad entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de la Federación Rusa. Gracias también al COSI, representado aquí por su secretario general, Gabriel Aguirre, que promovió esa actividad, y gracias a ti también, Andrea, que finalmente formamos parte de cumplir esa responsabilidad
tan importante en una fecha que naturalmente el enemigo quiere que cada vez se habla menos, una fecha que quieren hacer olvidar, pero ahí hacemos énfasis y es una demostración hoy esa actividad en Venezuela que va al mundo a través de esa videoconferencia de realmente es un día, una fecha y un tiempo inolvidable, inolvidable para ciclos, porque cambió el mundo. Cambió el mundo porque se impidió la presencia de una potencia nazifascista enemiga de la humanidad. Por eso esa victoria que celebramos, también naturalmente conmemoramos, como mencionó su excelencia el embajador, naturalmente el sacrificio que costó esa victoria. Un sacrificio que hay que reconocerlo y hay que transmitir también a las nuevas generaciones. Por eso también queremos mencionar para el Partido Comunista de Venezuela esa época de la lucha contra el nazifascismo de la Segunda Guerra Mundial es una etapa de su propia historia. El Partido Comunista de Venezuela estuvo presente en la solidaridad internacionalista que también caracteriza a nosotros. Una solidaridad que nos permite finalmente cumplir tareas que parecen imposibles. El pueblo soviético y el ejército rojo cumplieron una tarea que parecía imposible. Si recordamos la correlación de fuerza en la etapa final, cuando la Alemania nazi envía 250 divisiones de tanques hacia el frente del este y 50 divisiones de tanques hacia los aliados del occidente. Esa relación también nos demuestra que realmente la Alemania fascista reconoció dónde está su verdadera frente. Y por eso también en esa discusión hoy que siempre aparece quién ganó la guerra, donde se quiere borrar la Unión Soviética, donde se quiere destacar los Estados Unidos con su entrada en Normandía, hacemos énfasis en eso. La correlación de fuerza de la guerra estuvo en el frente del este. Y por eso también queremos destacar que realmente la victoria final, el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, se decidió en el frente del este. Ahora, ¿bajo qué sacrificios? También se compara hoy el supuesto fracaso del socialismo y el supuesto victoria y éxito del sistema occidental. ¿Cómo terminó la guerra? Llegó el día de la victoria, pero en la Unión Soviética el nazifascismo arrasó, destruyó 1.700 ciudades, arrasó con 70.000 pueblos. Si cambiamos esas cifras en el mapa mundi y lo colocamos en los Estados Unidos, no queremos guerra, pero tenemos que ver qué pasaría con esa primera fuerza imperialista hoy en día si tendría esa historia vivida de la Unión Soviética. Borramos 1.700 ciudades de los Estados Unidos, borramos 70.000 pueblos en los Estados Unidos y ahí vemos que el resultado realmente era total y la reconstrucción de ese país es otra gran victoria que tenemos que
recordar y hacer énfasis. Hoy tenemos que enfrentarnos continuamente, conscientemente, en ese tema que también mencionó el embajador, en la falsificación de la historia. Eso es un aparato gigantesco en todos los países, en todos los momentos, donde con esa idea de repetir una mentira 1000 veces se convierte en verdad y sea aceptado. Eso tenemos que tomar como una gran tarea. También en Venezuela, nuestras juventud y las nuevas generaciones tienen que saber lo que pasa. Y esta es una tarea importante, una tarea fuerte, porque esas comparaciones de la Alemania nazi con la Unión Soviética, de Hitler con el camarada Stalin, del nazifascismo con el comunismo, que tenemos que enfrentar con argumentos y con constancia. Con constancia, porque es muy dañina y permite que continúe el peligro del fascismo en el mundo. Porque en ese, como uno dice aquí también, en Venezuela, la mejor defensa es el ataque. Con ese ataque anticomunista, con ese ataque de falsificación de la historia, quieren esconder que realmente hay cada vez más apertura, hay más espacios en los países de las potencias occidentales para la ultraderecha y para organizaciones fascistas. Es algo que tenemos que imprimir en la formación y educación ideológica. También en ese ataque contra, hoy no es la Unión Soviética, sino hoy es Rusia, está detrás de eso, de la visión de acercarse más y más a la frontera directa de la Federación Rusa con las tropas de OTAN. Hoy otra vez estamos cerca de un gran peligro de guerra, de guerra en grandes dimensiones, y por eso también debemos otra vez alzar la bandera de la paz, la bandera de la amistad de los pueblos, pero también está preparado para esa lucha, defender la soberanía, defender la independencia de los pueblos, defender la paz y la amistad. También quiero hacer, solamente nombrando que en esa falsificación de historia, donde naturalmente el líder soviético, Joseph Stalin, se convierte en un monstruo, en un diablo, que tenemos que hacer énfasis, y esa es la verdad de la historia, de que desde la Unión Soviética comenzó una gran campaña, una gran lucha, una clara política por mantener una situación de paz en esa Europa de los años 40. Recordamos el muy discutido pacto de no agresión del 23 de agosto de 1939, que tiene muchas interpretaciones, pero es una clara ejemplo que se buscaba un estado de no agresión frente ya una guerra inminente. También queremos recordar el papel de la Unión Soviética en la conferencia de Yalta en marzo de 1945, donde también con las otras potencias occidentales, con todas las contradicciones políticas e ideológicas, la Unión Soviética planteó claramente el fin de la guerra y el inicio de un mundo
en paz. Estamos en esa responsabilidad y por eso agradecemos esa videoconferencia que nos permite profundizar ese tema y mirar hacia el futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al camarada Carolus Wimmer, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Venezuela. Ha usted mencionado dos aspectos muy importantes para quienes nos escuchan el día de hoy. El primero es el papel que tiene nuestra juventud y las nuevas generaciones para defender la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, porque aún continúa el peligro del fascismo en el mundo y no hay que dejar espacios para la derecha en estos tiempos de la humanidad. Y el segundo, un papel que parecía una tarea imposible y que la logró el Ejército Rojo y que hoy debemos aplaudir porque nos ha entregado, así como lo mencionó el embajador, los principios de posguerra y sobre todo nos deja la conciencia de que debemos preservar a las nuevas generaciones de este flagelo de la guerra y evitar los conflictos armados. A continuación vamos a darle el pase y el derecho de palabra a nuestro camarada y compatriota Gabriel Aguirre, quien es el secretario general de esta organización, el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz en Venezuela. Gabriel, tienes el derecho de palabra. Bueno, muy buenas tardes. Por supuesto, agradecer la posibilidad de compartir esta videoconferencia y este panel, primeramente con el embajador de la Federación de Rusia en Venezuela, Sergei Melik Bagdasarov. Realmente nos ha entregado una exposición muy útil y que además nos señala particularmente el sacrificio que estuvo resumido en el pueblo soviético y que sobre todo fue determinante en lo que significó la victoria posterior a la confrontación con el régimen nazifascista en el mundo. Por supuesto, también agradecer la presencia del camarada Carolus Wimmer, que también nos ha podido dilucidar parte de la capacidad destructiva que significó la segunda gran guerra imperialista, la segunda gran guerra mundial, la gran guerra patria para los pueblos del mundo, y que particularmente nos señala sobre todo las amenazas que se sienten hoy sobre el mundo. Una guerra que efectivamente se libró en el contexto particularmente del resurgimiento del nazifascismo, en un contexto bastante complejo que nos señala los peligros que significan hoy para la humanidad, que vuelve a resurgir de donde fue enterrado, producto de la acción certera del ejército soviético, de su dirección política y de su pueblo, ese fenómeno y ese monstruo como lo es el fascismo, un fascismo que surgió, debemos recordarlo, en el contexto de una profunda crisis del sistema capitalista a nivel mundial, en un cuadro de pauperización de las condiciones materiales de vida de los pueblos de Europa, y donde la maquinaria, por supuesto, fascista, basada en un discurso demagógico, haciendo un uso excesivo de la propaganda, pero también sirviendo como un instrumento al servicio de la pequeña burguesía y de la burguesía en Europa, se convirtió en un instrumento de contención a la lucha de los trabajadores en el mundo. Entonces, ese fenómeno que efectivamente brotó de las tinieblas y que significó un régimen de horror y de terror para los pueblos del mundo, donde se exacerbaban los ánimos ultranacionalistas, donde se exacerbó el chauvinismo, donde se señaló a los pueblos que los causantes de la crisis eran precisamente las masas empobrecidas de los trabajadores, expoliadas producto del sistema capitalista, y que con esa demagogia podía, inclusive trabajó sobre la base de poder encauzar a un número importante de personas a seguir ese proyecto, pero que también, como señalaba el embajador, consiguió un gran respaldo por parte de las potencias imperialistas que de forma hipócrita se presentaban ante el mundo como una fuerza de contención a los planes del fascismo en Europa, cuando detrás del telón apoyaban con armas, detrás del telón apoyaban con asesoramiento científico técnico, detrás del telón apoyaban políticamente a lo que fue el régimen de Hitler en Alemania y por supuesto a Mussolini en Italia. Entonces,
Todas estas acciones que fueron particularmente desarrollándose en el curso de la segunda guerra, del periodo de la posguerra, posterior a la Primera Guerra Mundial, fueron los factores decisivos para que estallara la Segunda Gran Guerra Imperial. Entonces, el fenómeno del fascismo es un fenómeno que nosotros debemos señalar como el principal enemigo de la humanidad y de la paz de los pueblos del mundo. Frente a esa realidad donde la burguesía utilizó a este instrumento para sembrar terror en las masas, para contener la lucha de los trabajadores y sobre todo para deslegitimar la exitosa experiencia que se estaba construyendo en la Europa del Este, específicamente en la Unión Soviética, donde los trabajadores construían un nuevo gobierno, donde los trabajadores tenían en sus manos la construcción de su futuro. Frente a esa realidad, la burguesía optaba por el fascismo y por imponer el régimen de terror que significó para los pueblos de la humanidad. Indudablemente, algunas experiencias muy significativas de todo el desarrollo y posterior del triunfo de la Unión Soviética sobre la bota nazi, sobre la bota del fascismo, tiene que ver con el surgimiento de un mundo donde la Unión Soviética planteaba, sobre todo sobre la premisa de la guerra y sobre la premisa del terror, imponer la paz, una paz estable y duradera para los pueblos. No es menos cierto que el esfuerzo que desarrolló la Unión Soviética fue un esfuerzo titánico en la construcción de lo que hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, que con todas las dificultades, con los distintos puntos de vista ideológicos, con las contradicciones que existían con Estados Unidos, con Inglaterra y con otros países en el mundo, aún fue capaz de imponer por encima los intereses de la humanidad, los intereses de la paz y, por supuesto, la sana comprensión entre los estados y la cooperación y las relaciones internacionales. Además de eso, por supuesto, se construyeron importantes organizaciones y es muy necesario señalarlo. La construcción, por supuesto, de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas fue un esfuerzo desarrollado desde la Unión Soviética con el objetivo de construir una organización mundial de la juventud que se opusiera al resurgimiento del nazifascismo, la creación de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, de la Federación Sindical Mundial, de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas y, por supuesto, del Consejo Mundial de la Paz que se creó después en 1949, donde frente a lo que era la guerra, frente a lo que era el terror, frente a lo que significaba el sufrimiento de los pueblos, se construía una organización para exaltar la cultura, el arte, el desarrollo, por supuesto sostenido de unas condiciones que permitieran la paz a nivel mundial y que, así como se señalaba hace 70 años, hoy Estados Unidos sigue siendo el principal promotor de las guerras en el mundo. Frente a esta propuesta, mientras la Unión Soviética impulsaba la creación de estas organizaciones para luchar por la paz, por otra parte, Estados Unidos y algunos países europeos promovían la organización del Tratado Atlántico Norte de la OTAN, con el objetivo de juxtaponer la muerte, la guerra, frente a la paz y la vida. Es eso precisamente parte de la disputa que encontramos hoy a nivel mundial y de que nosotros tenemos que seguir acompañando. Frente a esa realidad, nosotros seguimos levantando las banderas de la paz, las banderas de la lucha contra el fascismo, las banderas de las luchas contra toda forma de discriminación racial y xenofóbica, como son parte de los discursos que hoy se escuchan en las nuevas estructuras políticas y organizaciones que inclusive han tenido importantes espacios políticos en Europa, en África, en Ucrania, en países también como Italia, en Francia, en Grecia, como organizaciones establecidas de abierta postura reaccionaria. Frente a esa realidad nosotros tenemos que combatir y señalar el peligro de este nuevo brote que se está generando en el mundo de fascismo. Muchísimas gracias al camarada Gabriel Aguirre, secretario general del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha para la Paz, COSI en Venezuela, quien ha mencionado dos puntos muy importantes. El primero es ciertamente destacar el esfuerzo titánico de la Unión Soviética para construir una paz
estable y duradera en el mundo y un camino para resolver los conflictos armados a través de los medios políticos y diplomáticos, como fue la construcción de una organización internacional como la Organización de Naciones Unidas. Asimismo, destacar los peligros que significan y que representa el resurgimiento de nuevos movimientos neonazis y neofascistas en estos tiempos, y sobre todo hacer hincapié en que el fascismo es el principal enemigo de la humanidad y que todos debemos trabajar juntos para luchar contra estos males. Ahora, para finalizar esta videoconferencia, vamos a dar lugar a un segundo espacio donde cada uno de nuestros invitados especiales tendrá lugar y tendrá un derecho de palabra de 5 minutos, unas reflexiones finales para concluir esta videoconferencia sobre los 75 años de victoria de los pueblos del mundo sobre el nazifascismo. Vamos a darle entonces la palabra al distinguido embajador de la Federación de Rusia en Venezuela, Su Excelencia el embajador. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Es muy importante que todos los tres ponentes de hoy, hablando de unas cosas no iguales, un poco distintas. Claro que los discursos de las personas siempre son distintos, pero al mismo tiempo, todos los discursos, todas las ponencias tienen un fuerte raíz común, una inaceptación de guerras, una promoción de paz, multilateralismo, total, absoluto desacuerdo a cualquier ideología nazifascista. Rusia anualmente pone en la ONU un proyecto, varios proyectos, pero uno de los proyectos es un proyecto para conmemorar los resultados de Segunda Guerra Mundial. Y bueno, de año a año crece la cantidad de los países coautores y los que apoyan este proyecto de la resolución. Claro que Venezuela siempre lo apoya y bueno, tenemos muy buena relación con Venezuela, interacción en las áreas internacionales, en organismos internacionales, y vamos a seguir estrechando nuestra relación común. Bueno, ¿qué más? Una cosa más. Aquí se hablaba mucho de la juventud. Es una cosa esencial. Y la única cosa que nos permita dejar después de nosotros una juventud con una clara visión es hacer todo para el sistema de educación, para aprendizaje de las lecciones de nuestra historia, para que no se olvida todo nuestro pasado. Y hay otro tema, no voy a robar mucho tiempo de ustedes, tema de, así dicha, la clase media. A mi parecer, la clase media es la clase trabajadora, no es la clase que tiene medios de producción y no hace nada. La clase media debe ser la clase trabajadora. Como, bueno, tenemos mucha clase media en algunos países europeos, los trabajadores de fábricas, de plantas, de varios tipos de industrias. Y debemos, a mi parecer, trabajar con nuestra juventud de manera de aprender que la clase media debe ser siempre la clase trabajadora. El trabajo es la esencia de la existencia de un ser humano. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, embajador. Vamos a darle ahora el derecho de palabra No se escucha. No. Ahora pueden escuchar. No. Muchísimas gracias al embajador por estas reflexiones finales en el marco de esta videoconferencia. Vamos a darle ahora el derecho de palabra para unas conclusiones al camarada Carolus Wimmer. Tiene usted la palabra. Un segundo. Tenemos problemas con el audio.
No podemos escucharle. ¿Por qué hay que desconectar a mí? A ver. Hay que desconectar el sonido de mi computadora. Al camarada Carolus no podemos escucharlo y hemos perdido la señal con el compañero Gabriel Aguirre. Vamos a dar unos segundos a ver si podemos lograr restablecer la conexión con el compañero Gabriel Aguirre y retomar nuevamente los derechos de palabra. Tenemos de vuelta en estos momentos al compañero Gabriel Aguirre. Bienvenido nuevamente, camarada. ¿Puedes escucharnos? Vamos a dar el derecho de palabra al compañero Carolus Wimmer. Sí, te escucho. Compañero Carolus, ¿puede repetir su intervención para las reflexiones finales que no lo habíamos logrado escuchar? Muy bien, como siempre en ese momento, al final la cosa se pone interesante. Así es. Como mencioné, para el Partido Comunista de Venezuela, la gran patria era o es una parte de su propia historia, porque nuestros camaradas vivieron esa época, entregaron su solidaridad, participaron, y por eso para nosotros esa relación con la Unión Soviética, hoy con Rusia, es una línea que seguimos. Seguimos una línea que dice claramente no a la guerra contra Rusia. Hoy en día la OTAN tiene claramente planificado esa posibilidad de un ataque desde Europa Oriental contra la patria rusa. Embajador, usted puede estar seguro que estamos al pie de la lucha para defender también la paz que debe vivir Rusia, la Federación Rusa hoy en día. Es por eso nuestra lucha clara contra la OTAN, contra la expansión de la OTAN, contra la cada vez mayor involucración de la industria militar en los negocios de la política de guerra. Rechazamos, lo enfrentamos. Enfrentamos cualquier germen del fascismo, que muchas veces comienza con algo no definido, que es la derecha, como algo no definido claramente, como es la ultraderecha. En Venezuela vivimos también una etapa donde está el fascismo presente, que tenemos que hacer el máximo esfuerzo para destruir el germen, no esperar que se ya desarrolla como un peligro. Esos son puntos comunes entre el pueblo ruso y el pueblo venezolano. Naturalmente, el tema de la juventud es esencial. Todos nosotros luchamos para el futuro, para un futuro mejor. Nosotros decimos para un futuro socialista que con todas esas ricas experiencias que serían otros temas, y con respecto a la clase media que usted menciona, nosotros en primer lugar, para salirse de ese concepto que nos ponen, decimos las capas medias. Para diferenciar exactamente, son diferentes capas. La mayoría de la mal llamada clase media son trabajadores y trabajadoras, como usted lo menciona. Y hay un pequeño sector que sí tiene aspiraciones de ser explotador, pertenecer a la burguesía. Pero es correcto, es un sector que nos preocupa, que debemos también llegar políticamente, ideológicamente, y de esa forma mantener
una mayoría de pueblos, de personas, de ciudadanos y ciudadanas que levantan la bandera por la paz, no a la guerra, por la amistad. Y finalizando, también quiero agradecer en nombre del Partido Comunista de Venezuela la solidaridad actual que recibe Venezuela de Rusia, del gobierno del presidente Putin en ese bloqueo y agresión que vive Venezuela por parte de las potencias imperialistas de los Estados Unidos y también algunos europeos. Entonces, embajador, transmite ese agradecimiento. Sabemos que es una cooperación de amistad entre los dos pueblos y que nos permite esa solidaridad mantenernos en lucha y en victoria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al camarada Carolus Wilmer por estas reflexiones finales. Vamos a dar ahora el derecho de palabra al camarada Gabriel Aguirre. Sí, bueno, efectivamente, parte de las intervenciones que ya han señalado tanto el embajador como Carolus significan lo que ha sido todo el contexto en el mundo que estamos enfrentando, cuáles son los principales riesgos, cuáles son las principales amenazas. Yo creo que básicamente es muy importante para las nuevas generaciones, para el futuro, poder señalarnos, primero aprender de la historia, primero aprender que nunca más debemos permitir que nuestras sociedades enfrenten nuevamente el peligro del fascismo, y para eso el actual contexto de crisis mundial del sistema capitalista, que va a ser agudizada además posterior a todo lo que está ocurriendo con la crisis sanitaria del COVID-19, probablemente va a generar mayor nivel de polarización y de peores condiciones materiales de vida para la clase trabajadora mundial. Frente a eso, va a existir, por supuesto, el germen que pudiese dar como resultado el sufrimiento de movimientos ultracistas, ultranacionalistas en distintas partes del mundo, en distintos focos. La tarea fundamental de las nuevas generaciones es precisamente Hemos perdido nuevamente la conexión con Gabriel. Vamos a esperar unos segundos a ver si el camarada puede restablecer su conexión en esta videoconferencia. Igualmente, ya estamos llegando a la hora de concluir nuestra reunión y actividad del día de hoy. Así que voy a aprovechar para agradecer a los organizadores de este evento, que como ustedes saben es el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz en Venezuela, conjuntamente con el Partido Comunista de Venezuela y la Juventud Comunista de Venezuela. Agradecemos entonces la participación el día de hoy de nuestros tres distinguidos panelistas, el embajador de la Federación de Rusia en Venezuela, su excelencia Melik Bagdasarov. Muchas gracias, embajador, por su presencia el día de hoy. Continuamos en la lucha. Nuevamente agradecemos al camarada Carolus Wilmer, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Venezuela, y agradecemos a el compañero y camarada Gabriel Aguirre, secretario general del COSI. Gabriel, nos despedíamos y bueno, nuevamente te damos el pase para que concluyas tu intervención sobre las reflexiones finales. Bueno, sí, evidentemente hay algunos intereses oscuros por parte del imperialismo seguramente en cortar estas transmisiones, pero no, brevemente, es decir, yo creo que todo se ha dicho, es importante que sigamos avanzando en la lucha por la paz, es importante que defendamos y impidamos a toda costa una nueva guerra imperialista en el mundo, y para eso el papel que juega tanto China como Rusia es fundamental para establecer un nuevo equilibrio en el orden internacional y que permita a las naciones y al resto de los países construir con base en la defensa de sus principios de soberanía, de independencia y autodeterminación, efectivamente, proyectos que sean capaces de oponerse de a toda costa a la presencia de regímenes totalitarios como el fascismo y de, por supuesto, procesos que vulneren los derechos de la clase trabajadora y, por supuesto, de los pueblos del mundo. Frente a eso, creo yo que tenemos que trazar nuestro principio de lucha y nuestra acción política y, por supuesto, acompañar y respaldar todas las acciones que signifiquen poner un nuevo equilibrio en el cuadro internacional.
Así es. Bueno, muchísimas gracias entonces por tu intervención. Nuevamente agradezco a los distinguidos panelistas, como lo hice anteriormente. Agradecemos al Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz y al Partido Comunista de Venezuela y la Juventud Comunista de Venezuela por la organización de esta videoconferencia y a nuestros 3 distinguidos panelistas. Evidentemente, las reflexiones finales del día de hoy tienen una conclusión común, que es levantar las banderas de la paz, de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, el respeto al multilateralismo y sobre todo condenar la guerra y los flagelos de todos los conflictos armados. Nuevamente muchísimas gracias, nos despedimos entonces, vamos a concluir con nuestra transmisión del día de hoy. Muchas gracias nuevamente.